Estimadas y estimados funcionarios de la salud, mi nombre es Alejandro Núñez, soy enfermero de unidad de paciente crítico y a continuación le voy a presentar la primera parte de una serie de clases relacionadas con la sedación que ocupamos habitualmente en el manejo del paciente crítico. Para comenzar, vamos a hacer un pequeño recordatorio de la fisiología de la sedación, que está íntimamente ligada con la sinapsis. Ya la sinapsis es aquel proceso entre células que permite que el potencial de acción se vaya propagando, ¿ya? Y se vayan generando respuestas neurológicas. Tenemos dos grandes tipos, una es la sinapsis eléctrica, que es una sinapsis que en general se da entre células que están muy cercanas entre sí. Se puede dar entre células del sistema nervioso, como además se puede dar entre células musculares, por ejemplo, en caso de sincicio cardíaco, y está en general constituida por uniones estrechas, ya que es su unidad funcional. Entonces, este potencial de acción se genera porque estas células están tan pegaditas entre sí que pasan directamente desde una célula a otra célula a través de estas uniones estrechas, o gap junction, ¿ya? Donde se generan además intercambios de iones, ¿ya? Y que permiten la propagación de este potencial de acción. Además, estas sinapsis eléctricas tienen la particularidad de que pueden ser bidireccionales, ¿ya? Se pueden dar en ambas direcciones y además son mucho más rápidas que el otro tipo de sinapsis, que son las sinapsis químicas, ¿ya? En las sinapsis químicas, que son las que habitualmente hemos escuchado hablar en relación al uso de, por ejemplo, drogas vasoactivas, tenemos una célula que es presináptica. Esta célula presináptica trae el potencial de acción y una vez que llega al lugar en donde se va a generar la sinapsis, cual habitualmente llamamos botón presináptico, este potencial de acción va a generar que muchas vesículas que están en este botón presináptico se exterioricen y liberen una sustancia química que llamamos neurotransmisor. Este neurotransmisor va a viajar a través de un espacio que llamamos espacio sináptico y va a ser recepcionado por un receptor, ¿ya? El cual está en la célula postsináptica. Esta recepción de esta sustancia química va a gatillar una serie de señalizaciones en la membrana postsináptica que va a permitir que nuevamente este potencial de acción continúe en su camino, ¿ya? Dentro de los iones que participan activamente en esta sinapsis, habitualmente conocemos el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, ¿ya? Quienes, dependiendo de sus concentraciones intracelulares, van a generar este potencial de acción. Recordar que cuando una célula está en reposo, cuando no está siendo excitada por un potencial de acción, el sodio en general es mayor en el extracelular y el cloro es mayor en el intracelular, ¿ya? Además, el potasio, que como lo sabemos de antes, tiene una concentración extracelular que es menor a la intracelular. Cuando se genera este potencial de acción, cuando excitamos la célula, se abren una serie de canales, ¿ya? Que están regulados justamente por el voltaje y que permiten que cuando nosotros activamos la célula, la excitamos, ingrese sodio en gran cantidad, por lo tanto se invierte la polaridad. Cuando una célula está en potencial de reposo, su carga negativa interna es mayor, ¿ya? Hablamos de que la célula se encuentra en un estado polarizado, ¿ya? Y una vez que se genera este gran ingreso de sodio a su interior, pierde esa polaridad, es decir, se despolariza. Una vez que se despolariza, se genera este cambio, el medio interno se vuelve más positivo ahora, pero por una fracción de milisegundos, y después vuelve a repolarizarse. Entonces tenemos un fenómeno de polarización de la célula que se revierte con la despolarización, con la entrada del sodio, y después observamos una repolarización, ¿ya? Porque el sodio vuelve a salir. Y aquí vemos una animación en el fondo de cómo es el recorrido de este potencial de acción a lo largo de una acción de una neurona.
en donde vemos que en gran parte del tiempo la célula está polarizada, pero por unos milisegundos invierte o se despolariza, generando esta conducción a lo largo del proyecto de la acción. La sinapsis química, que es en donde nos vamos a centrar básicamente para la farmacología de la sedación, recordar que hay dos tipos de neurotransmisores. Tenemos los neurotransmisores clásicos, como la epinefrina, la noradrenalina, dopamina, que son neurotransmisores que se generan y se producen dentro de nuestras neuronas y que se liberan al espacio sináptico dependiendo de qué tipo de neurotransmisor, o sea, dependiendo de qué tipo de potencial de acción queremos generar, ¿ya? Y también tenemos neurotransmisores que se llaman peptídicos o péptidos, que son moléculas mucho más grandes, que están formadas por 2 o 3 aminoácidos y que podemos mencionar entre ellas las endorfinas. También hay algunas hormonas que están dentro de este grupo, como la oxitocina, ¿ya? Pero que para, en el fondo, para esta clase no son muy importantes, ¿ya? Tenemos dos grandes tipos de sinapsis químicas, ¿ya? Una sinapsis que es excitatoria y otra que es inhibitoria. La sinapsis excitatoria, su objetivo es despolarizar, que era que vimos en la diapositiva anterior, y se produce principalmente por entrada de sodio a la célula o calcio, o ambos, ¿ya? El objetivo es justamente seguir propagando el potencial de acción, cambiar la polaridad del medio interno, hacer que sea más positivo, y para eso nos valemos de estos dos cationes que están en mayor cantidad en el extracelular. Y por otro lado tenemos sinapsis que son inhibitorias, y estas son las que nos interesan para el efecto farmacológico, porque estas sinapsis inhibitorias son fisiológicas y si las potenciamos podemos generar sedación, ¿ya? Estas sinapsis inhibitorias lo que hacen precisamente es tratar de inhibir el potencial de acción y evitar que se siga propagando. Para eso nos valemos de la hiperpolarización, y esto quiere decir que el medio interno, que ya tiene una polaridad negativa, se va a volver aún más negativa, y esto va a dificultar que se gatille el potencial de acción, ¿ya? Y para eso nos valemos de la entrada de cloro, que es el principal anión que nos provee esta carga negativa, o la salida de potasio, que como sabemos es mayor en el intracelular que en el extracelular. Pueden ser ambas, ¿ya? Ambas al unísono. Dentro de estas sinapsis inhibitorias, la estrella acá es un receptor que se llama receptor GABA, ya el receptor del ácido gamma aminoglúcico, que es muy abundante en nuestro sistema nervioso central, en el cerebro y en algunas terminaciones nerviosas. Y destaca de su conformación que tiene múltiples sitios de unión a fármacos, ¿ya? Y esto es lo que en el fondo le hace ser un blanco predilecto para la farmacología de la sedación, ¿ya? Y este receptor GABA, al ser estimulado fisiológicamente por el ácido gamma aminobutírico, permite la entrada de cloruro a la célula, ¿ya? Aumenta su conductancia, ya su interior de la célula, generando hiperpolarización. Podemos observar que dentro de su estructura, independiente del nombre de la subunidad, tiene múltiples sitios de unión a fármacos, ¿ya? Está el sitio de unión a la benzodiazepina, al flumazenil, al solpidem, que es un inductor de sueño que no es benzodiazepínico, y a los barbitúricos. También aquí me falta el sitio de unión del propofol, que es distinto, ¿ya? Entonces, es un blanco fácil y que puede ser, dependiendo de lo que estemos estimulando, puede ser generar efectos acumulativos y se puede generar sinergia entre estos fármacos, ya solo apelando a este receptor. Y el potencial de acción que se activa, una vez que nosotros estimulamos este receptor, ya sabemos que es inhibitorio, pero es muy rápido, y así que su efecto es rápido. Y en general, toda esta bomba farmacológica que va a estimular este receptor va a reducir la actividad del sistema nervioso central, su excitabilidad y desde el punto de vista terapéutico también puede reducir su irritabilidad. ¿Qué sustancias farmacológicas y no farmacológicas están asociadas a este receptor y que lo pueden estimular? Todas las que se visualizan en el ojo, ¿ya? Las benzodiazepinas y sus análogos, propofol, los barbitúricos, el alcohol, anticonvulsivantes y relajantes musculares. Y aquí no me refiero al bloqueo neuromotor, sino que me refiero a fármacos que
van a aliviar quizá un estado tensional, necesitamos relajar esa estructura muscular. Y como grandes inhibidores de este receptor o antagonistas, tenemos que existen algunos antidepresivos que aún están tratando de generar, hay muchos estudios en relación a antidepresivos nuevos cuyo objetivo es antagonizar este receptor. Sabemos que es inhibitorio y en un paciente deprimido no queremos que el paciente esté inhibido, sino que más bien excitado. Y tenemos el fumacimid, que es el antagonista de las benzodiazepinas. Ya el fumacimid, de hecho, compite por el sitio de unión de las benzodiazepinas, están muy cercanos unos con otros. ¿Ya? Y eso hace que el fumacimid sea bastante bueno. Eventualmente nos puede servir, por ejemplo, para el zolpidem, que no es benzodiazepínico, pero también sus sitios de unión están muy cerca unos de otros. El fumacimid no nos sirve, por ejemplo, para el propofol ni para las barbitúricos. Ya no nos sirve como antagonista porque no comparten el sitio de unión. Ahora ya entrando un poquito más en terreno y habiendo hecho este repaso de la fisiología, dentro de las benzodiazepinas, porque cuando nos vamos a orientar ahora a fármacos asociados a este receptor GABA, las benzodiazepinas se han usado por mucho tiempo para el manejo de la ansiedad, ¿cierto? Tienen un efecto ansiolítico que es importante. Además, pueden generar hipnosis, es decir, pueden generar sueño. Esto es bastante útil, por supuesto, para algunos procedimientos que pueden ser de corta duración o para la inducción de la anestesia. Y además pueden generar amnesia, ya sea anterograda o retrógrada, y eso también lo hace ideal para procedimientos que son cortos como una endoscopia. También tienen utilidad por tener esta disminución de la excitabilidad como anticonvulsiva. ¿Ya? Y desde el punto de vista histórico, el diazepam se ocupa hace mucho tiempo, y el diazepam se ocupó por mucho tiempo como la terapia de mantención en sedación, pero tenía un efecto demasiado largo, 12 horas ya de duración de su efecto, y por eso se ha ido dejando por benzodiazepina el efecto más corto, ¿ya? Como el lorazepam y el midazolam. Actualmente el midazolam es la estrella dentro de las unidades de pacientes líticos, y cuando no hemos contado por el problema de falta de stock, por ejemplo, de midazolam, uno recurre al lorazepam. Ambos fármacos se pueden ocupar tanto en bolo como en infusión continua, ¿ya? Y los tres fármacos cabe destacar que aún se siguen manteniendo en algoritmos de manejo de convulsiones, por ejemplo, o estatus convulsivos. Con respecto a el midazolam y el lorazepam, que son los que aún seguimos utilizando bastante en las unidades de pacientes críticos, tenemos acá una tablita en donde aparecen las dosis en bolos, kilos, y en el caso del midazolam, la dosis en bolos es de 0,2 miligramos por kilo de peso. ¿Ya? Pero muchas veces quien nos indica no se acuerda de esta dosis y seguramente nos indican bolos entre 5 a 10 miligramos para poder inducir la hipnosis, ¿no? Para poder sedar a un paciente y, por ejemplo, intubarlo. Y la dosis de infusión es de 0,1 miligramos kilo por hora. ¿Ya? Las infusiones son compatibles, o para preparar en infusión continua lo podemos preparar en suelo fisiológico o en solución glucosada, es compatible con ambos. ¿Ya? Estos son algunos ejemplos de cómo podemos preparar el midazolam. Hay que también recurrir a que dicen las normas de mi hospital, por ejemplo, para preparar. Las presentaciones del midazolam en forma parenteral, porque también se puede administrar por vía enteral, pero por vía parenteral tenemos estas tres presentaciones: una ampolla de 5 miligramos en 1 ml, 15 miligramos en 3 ml y 50 miligramos en 10 ml. ¿Ya? Por otro lado, el lorazepam, tenemos esta dosis en bolo, de 0,5 miligramos por kilo. Cuando lo administramos por infusión continua, lo dosificamos de esta forma, entre 0,025 a 0,05 miligramos kilo hora. Y la presentación es una ampolla de 4 miligramos en 2 ml, que por lo general tenemos que mantener refrigerada, ya con cuidado y eventualmente protegida de la luz. Y en infusión es compatible con solución fisiológica y solución glucosada,
y podemos preparar 40 miligramos en 50 ml o 40 miligramos en 100 ml. También va a depender de mi centro hospitalario. El lorazepam, hay que tener precaución porque muchas veces las ampollas, hay ampollas que pueden ser usadas tanto para vía endovenosa como intramuscular, pero hay otras ampollas que solo pueden ser administradas por vía intramuscular. Así que hay que tener mucho ojo. Si alguna vez nos toca administrar el lorazepam y tenerlo en nuestras manos, leer bien, ya que no sea, o sea, que pueda tener ambas vías de infusión. Dentro de los efectos adversos que tiene esta benzodiazepina, bueno, y esto es casi común para todos los fármacos involucrados en la sedación, tenemos la depresión respiratoria, la hipotensión, que es como dentro de lo más frecuente, y que son más a corto plazo, ¿cierto? Pero a largo plazo, y especialmente en midazolam, puede generar mucho delirio, ¿ya? Delirio en estos pacientes que provoquen que cuando comenzamos a despertarlos tengan alucinaciones, tengan agitación psicomotora, y muchas veces se prefiere que estas benzodiazepinas para sedar a los pacientes se ocupen por corto tiempo, mientras se pueda, y si nos excedemos ya de una semana de uso, tratar de cambiarlos por otros fármacos, como por ejemplo el propofol, si queremos mantener sedado al paciente. También recordar que pueden generar dependencia física y psicológica, y pueden generar tolerancia. La tolerancia, en el fondo, me refiero a que para el mismo aspecto farmacológico voy a necesitar ir aumentando su dosis. El propofol, ya pasando a otro fármaco que activa este receptor urbano, es básicamente una anestesia, y así se comenzó a desarrollar. Le genera una hipnosis muy rápida y que además tiene un efecto muy corto. Ya es probable que si lo ocupo en bolo, a los 5 minutos el paciente ya va a estar despierto. Si lo ocupo como infusión continua, el paciente va a demorar más o menos 1 a 2 horas en poder despertar o en poder revertir el efecto del propofol, ¿ya? Esto se explica porque el propofol es hecho en base a una emulsión lipídica, ¿ya? Y esto genera que tenga un gran volumen de distribución. Por lo tanto, al distribuirse ampliamente por los tejidos y al ser metabolizado rápidamente, genera que su efecto sea corto. También se puede utilizar eventualmente como anticonvulsivante, como segunda línea, y como está hecho en base a emulsión lipídica, puede generar fibras. Tenemos dos tipos de presentaciones, al 1% y al 2%. Ya al 1% implica que por cada ml de solución tengo 10 miligramos, y al 2% implica que por cada ml de solución tengo 20 miligramos. Así que el fluídico, incluso en pediatría, se ocupa para procedimientos también, y para administrarlos se administra un bolito de lidocaína. No recuerdo la dilución porque no soy ingeniero pediátrico, pero me lo han comentado colegas de pediatría. Y posteriormente se administra el propofol, ya que puede generar ardor cuando se administra por vías periféricas. Otro importante que como es una infusión lipídica hay que tener muchos cuidados con respecto a la administración en infusión, porque requiere cuidados muy similares a una nutrición parenteral. Ya, es decir, el cambio del equipo de perfusión puede ser cada 12 o cada 24 horas, dependiendo de la marca de propofol. ¿Ya? Y de hecho, el fabricante te lo sugiere dentro del prospecto, ¿ya? Cambiar la infusión a la bajada cada 24 horas o cada 12. Idealmente por un lumen único, pero también sabemos que muchas veces nos enfrentamos a pacientes que solo cuentan con un catéter venoso central, que es muy difícil instalar vía, y en ese caso habría que compartir el lumen con otro tipo de sedación, y así que la manipulación debe ser muy cuidadosa para prevenir infecciones intrahospitalarias. Y dentro de sus reacciones adversas destaca la hipotensión, que es muy marcada, ¿ya? Puede generar bradicardia y además puede generar broncorrea, lo que no es menor si estamos tratando de intubar a un paciente y tratamos una dosis alta de propofol. Las dosis recomendadas en bolo van entre 2 a 2,5 miligramos por kilo. Y hay que recordar que el efecto lo vemos súper rápido. O sea, nosotros administramos el propofol y ya en 1 minuto tenemos al paciente completamente dormido, sin nada. Y como dosis de infusión se recomiendan entre 0,5 a 3 miligramos kilo por hora.
tercera familia de fármacos que están o que utilizan el receptor GABA son los barbitúricos. Fármacos que lentamente han ido en desuso, ¿ya? Que surgieron como fármacos antidepresivos muy efectivos, pero con un estrecho margen terapéutico. Eso quiere decir que rápidamente, si se nos pasaba la mano, podíamos pasar a dosis tóxicas o a dosis que no generaban ningún tipo de efecto, ¿ya? Además, son altamente adictivos. De hecho, los inventores de esta familia de fármacos, que fueron alemanes, que ellos inventaron en media instancia el barbital, ellos murieron de sobredosis. Les hicieron muy adictos a su propia creación y finalmente murieron de sobredosis de barbitúricos, ¿ya? Son muy liposolubles, y eso genera que pasen fácilmente la barrera hematoencefálica, que lleguen directamente a los receptores GABA del cerebro y actúen ahí, disminuyendo la excitabilidad de este cerebro, ¿ya? Ahora, ¿para qué seguimos usando los barbitúricos? Los seguimos utilizando en caso de un TEC grave, ¿ya? En donde tenemos un paciente con una presión intracraniana elevada, y que necesitamos bajar la actividad de este cerebro para así también poder disminuir la presión intracraniana. Bueno, en esos casos aún se siguen utilizando algunos barbitúricos cuando todas las demás medidas que uno realiza para disminuir la presión intracraniana han fracasado, ya sea, por ejemplo, el monitor, ya sea una craniotomía descompresiva, etc. También los podemos ocupar, o se siguen ocupando en casos de estatus convulsivo. ¿Ya? El estatus convulsivo es aquella condición en la cual un paciente está convulsionando y esas convulsiones no se ven con nada, ¿ya? Y el estatus convulsivo a la larga lleva a hipoxia y anorexia cerebral. Bueno, en estos casos, cuando no han servido, por ejemplo, ni fenicoína, por ejemplo, ni ácido valproico, ni dazolam, ni propofol, utilizamos barbitúricos, ¿ya? Y en ambos casos hablamos de generar casi un apagón del cerebro, ya un coma barbitúrico. Bueno, y el último uso, el uso terapéutico que uno se les da es como inductor anestésico, ¿ya? Obviamente se logra utilizar, se utiliza el tiopental, que tiene una vida corta, ¿ya? Con respecto a las vidas, bueno, algo que no mencioné, los tres barbitúricos que más se usan aún son el tiopental, el fenobarbital y el pentobarbital, ¿ya? El fenobarbital muy ocupado aún para cuadros convulsivos difíciles, de difícil tratamiento. El tiopental muy utilizado aún en la anestesia, y el pentobarbital que también se ocupa para inducir este coma barbitúrico, ya sea en casos de grave. Los barbitúricos se pueden clasificar de acuerdo a la duración de la acción y su vida media, ya así que se clasifican en barbitúricos de acción ultracorta, corta, intermedia y larga, ¿ya? El tiopental destaca como un barbitúrico de acción o de duración ultracorta, ¿ya? Tiene una vida media que va a depender, básicamente, como es muy liposoluble, va a depender de, en este caso, el tejido adiposo del paciente. Obviamente, estos fármacos también se metabolizan mucho en el hígado, así que van a depender también de la función hepática. Como barbitúricos de acción corta, tenemos el pentobarbital, y de acción larga el fenobarbital, que son los tres que había mencionado. También recordar que el tiopental se metaboliza y puede formar pentobarbital, ¿ya? Así que esta vida media igual es un poco engañosa porque nos dejaría de regalo este tiopental el pentobarbital, ¿ya? Otra cosa que no mencioné dentro de los usos que tienen los barbitúricos es que son los fármacos, especialmente el tiopental, que son los que se utilizan tanto para la eutanasia como cuando genera la inyección letal en personas condenadas a muerte en Estados Unidos, están dentro de ese esquema de fármacos. Son fármacos que además, por su uso continuado, pueden ir generando daño en las neuronas, ¿sí? Y es muy fácil morir. Ya, tiene mucho riesgo, ya hay muchos famosos que han muerto por el uso de los barbitúricos, por ejemplo, Marilyn Monroe, Jimi Hendrix, ¿ya?
Así que siguen siendo fármacos con un uso muy, muy limitado, ¿ya? Pero altamente potentes. Ya tenemos algunos ejemplos de cómo prepararlos, ¿ya? Y cómo administrarlos. El biorental se va a utilizar un bolo de 100 a 150 miligramos a pasar en 10 minutos, ¿ya? Con la dosis también relacionada con el peso, que va de 5 miligramos por kilo. La dosis de infusión va entre 50 a 200 miligramos por hora y podemos preparar el biorental tanto en solución fisiológica como en solución glucosada. ¿Ya? La presentación se frasca en ampollas de 500 miligramos o 1 gramo. Pentobarbital, la dosis en bolo va entre 50 a 20 miligramos por kilo. Dosis en infusión, 1 a 3 miligramos por kilo por hora. Y la infusión también la podemos preparar en solución fisiológica o solución glucosada. Su presentación es de un frasco ampolla de 1 gramo en 20 ml. Y por último, el fenobarbital solo se administra en bolos horarios habitualmente cada 8 cada 6 horas. Y lo podemos dividir también en solución fisiológica. ¿Ya? No se administra en infusión continua habitualmente, la literatura por lo menos no lo describe así. Y su presentación son ampollas de 20 miligramos en 20 ml. Bueno, esto es lo que les quería mostrar en esta primera parte. Básicamente fármacos asociados a los receptores GABA y que ocupamos eventualmente en la UCI. ¿Ya? Y espero que hayan surgido dudas, para que me las hagan saber y los espero en la segunda parte.